Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda el profesor Denis Paguaga del Centro Educativo Pedro Nufio. Y a nombre de Don Sabio les damos la bienvenida a esta clase de matemáticas de quinto grado. Acompáñanos. Primeramente vamos a conocer los objetivos que pretendemos lograr con esta clase y al término de esta sesión de clase estarán en capacidad de: número 1, conocer el procedimiento de la potenciación y sus partes. 2, calcular la raíz cuadrada e identificar sus partes. 3, diferenciar ángulos complementarios y suplementarios. Y 4, encontrar los múltiplos y divisores de un número para obtener el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Esos son los 4 objetivos o expectativas que pretendemos lograr al final de esta clase. Como pueden ver, la unidad que vamos a estudiar es la unidad número 1, potencias y raíz cuadrada. Y el primer tema del que vamos a hablar es: conozcamos las potencias. Vamos a comenzar introduciendo este tema, pues precisamente con lo que es la propagación de los virus. Ahorita que estamos atravesando pues esa pandemia mundial del COVID-19, pues los virus y las bacterias son agentes que se propagan muy rápidamente. Y vamos a conocer, por ejemplo, tenemos que un virus, digamos, se propague, como ejemplo, se propague en una hora, ¿verdad? Porque ellos se propagan por división. Entonces, si tenemos un virus, al pasar una hora, ¿qué va a suceder? De ese virus van a aparecer 2 nuevos virus. Tenemos entonces ahí que al principio teníamos solamente un virus, pero al pasar el tiempo, al cabo de una hora, ya se ha multiplicado y ahora tenemos 2. 1 por 2 es igual a 2, correctamente. ¿Qué pasa con esos 2 virus de aquí a otra hora? O sea, una hora más. De aquí a 2 horas, ¿qué sucederá? Vamos a tener 4 virus. ¿Por qué? Veamos que al principio teníamos un solo, pero si al pasar una hora este se dividió y dio origen a 2 nuevos virus, cada uno de estos 2 al pasar otra hora da origen a otros 2 nuevos virus. Entonces quiere decir que sería entonces aquí 2 por 2, el total ahora es 4. Ahora, ¿qué pasará con estos 4 al término de otra hora? O sea, a unas 3 horas aproximadamente. Correcto. Vamos a tener, si seguimos el mismo patrón de propagación, vamos a tener que, después de que teníamos 4, ahora tendremos 8. Y la razón es sencilla, porque cada una de ellas se divide en 2 virus nuevos. Entonces, 2 de este y de este se convierten en 8. O sea, 4 por 2 cada uno, total 8. Así tenemos entonces que después de haber pasado 3 horas, este virus ahora se ha propagado y ahora tiene un grupo de 8.
Imagínense algo similar así ha sucedido con lo que es el COVID-19 y por eso pues tenemos que guardar todas las medidas del caso porque es un virus bastante de propagación muy rápida. Bueno, pero ¿qué pasaría si queremos agrupar esos tres planteamientos operacionales en uno solo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo podemos expresarlo en un solo planteo operacional? ¿Cómo se imaginan ustedes que podemos hacer? Vamos a verlo ahorita. Ahí lo tenemos, vean. Al principio teníamos 2, por otro 2 y por otro 2. O sea, 2 por 2 por 2. Si multiplicamos 2 por 2 por 2 nos da 8. Pero para que no tengamos que escribir esta secuencia de números, podemos hacer todavía más abreviada la operación. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Veamos. Más abreviado sería de esta manera. 2 elevado a la 3 o 2 al cubo. Esta operación está representando toda esta primera que vimos aquí. ¿Por qué? Veamos. El 2 es el número base, es el que se repite aquí. Y el 3 nos está indicando cuántas veces se debe repetir el número base. En este caso nos dice que se debe repetir 3 veces. Entonces, 2 al cubo es igual a 8. Entonces, esta es una forma abreviada de multiplicación, ¿verdad? A lo que se le conoce con el nombre de potencia o potenciación, para no tener que escribir tanta secuencia del mismo número. Simplemente escribimos como base el número que se repite y como exponente la cantidad de veces que se repite el número. Entonces tenemos que 2 por 2, 4, y 4 por 2 igual a 8, que es lo mismo que está acá. 2 elevado al cubo es igual a 8. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora tenemos que conocer pues precisamente cuáles son las partes que componen una potencia y cómo se lee cada una de las partes. ¿Cuál es su nombre? Veamos. Ahí tenemos, utilizando el mismo ejemplo, tenemos aquí entonces el 2, que es el número grande, se le conoce como número base. El 3, que está colocado en la parte superior derecha y es pequeño, se le conoce como exponente. Y el resultado, que es el producto, pues se le conoce como potencia. Así entonces, las partes de la potencia son base, exponente y potencia. La base, el número que se repite. El exponente nos dice la cantidad de veces que se repite la base. Y la potencia es el resultado de la multiplicación de la base por el número de veces que indica el exponente, que en este caso pues da como resultado 8. Continuamos. Veamos ahora. Les presento aquí una serie de potencias a las cuales pues vamos a escribirle ahí cómo se lee, y si quieren ustedes pues pueden ir haciendo esto también en el cuaderno.
para que podamos ir practicando e interactuando juntos. Tenemos la primera aquí, que es 2 elevado a la 2. Esto se lee 2 al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora veamos la siguiente. Tenemos 2 elevado a la 3. ¿Cómo dijimos que se lee 2 elevado a la 3? 2 al cubo, correcto. 2 al cubo. Ahí lo tenemos. Ahora veamos la siguiente. Tenemos 2 elevado a la 4. Esto se lee así. 2 elevado a la 4. Y por último tenemos como base 2 y como exponente 5. ¿Cómo se lee esta potencia? 2 elevado a la 5. Correcto. Muy bien. Vamos a seguir avanzando en este tema. Tenemos un ejercicio más para seguir afianzando lo que es el tema de potenciación. Tenemos aquí con una línea la forma de potencia y léalos. Entonces, como pueden ver aquí al lado izquierdo, tenemos una columna donde está el número 3. Tenemos otro ejercicio con el número 2 y así sucesivamente. Y a la derecha tenemos las potencias. Entonces, vamos a ir uniendo con una línea, ¿verdad? ¿Cuál es el planteamiento operacional de cada una de estas potencias? Veamos, por ejemplo, la primera. 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuál de estas potencias de la derecha está representando este planteamiento? Correcto. Sería 3 a la 4. 3 a la 4. Veamos el siguiente. El siguiente es 2 por 2. 2 por 2. ¿Cuál de las potencias está representando el planteamiento 2 por 2? Correcto. 2 al cuadrado. Recordando que el 2 es la base, o sea, el número que se repite, y el exponente nos dice la cantidad que se repite la base. Entonces, 2 por 2 está representado por 2 al cuadrado. Veamos el siguiente. Tenemos 5 por 5 por 5. ¿Cuál de estas potencias representa este planteamiento? Correcto. ¿Y cómo se lee? 5 al cubo. 5 al cubo. ¿Cuál es el número que se repite? El 5. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. Tenemos que tener muy presente eso, que la base es el número que se repite y el exponente es la cantidad de veces que se repite la base. Y por último, obviamente, tenemos 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Obviamente, la potencia que representa este planteamiento sería 4 a la 5. 4 a la 5. ¿Cuántas veces se repitió el 4? 5 veces. Muy bien. Tenemos que la lectura de cada una de las potencias. La primera, pues dijimos que se lee 5
al cubo. La siguiente 3 a la 4. La otra 4 a la 5. Y la última 2 al cuadrado. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos aquí al revés. Tenemos la potencia. Y ahora pues lo que vamos a hacer es leer y calcular en el cuaderno estas potencias. Así que alisten su lápiz y su cuaderno para que también lo vayan haciendo conmigo ahí en casita. ¿Cómo se lee la primera potencia? Leámosla juntos. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Escribamos ahora el planteamiento de esta potencia. Para encontrar el resultado de 5 al cuadrado, ¿qué número vamos a multiplicar? Correcto. Vamos a multiplicar el 5. ¿Cuántas veces? 2 veces. Porque lo estamos elevando al cuadrado. Y eso significa que lo vamos a multiplicar 2 veces. O sea, 5 por 5. No 5 por 2, sino 5 por 5, porque es base por base. Y 5 por 5 es igual a, eso es, 25. Vamos con la siguiente. ¿Ya la tienes? ¿Cómo se lee esta potencia? 3 a la 4. 3 a la 4. 3 a la 4. Para encontrar el resultado o el producto de esta potencia, ¿qué número vamos a multiplicar? El 3. ¿Y cuántas veces? 4 veces, correcto. O sea que sería, entonces, 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuánto nos da 3 por 3? 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Correcto. 3 a la 4 es igual a 81. ¿Cuál es el número que se repite? El 3. ¿Cuántas veces se repite? 4 veces, correctamente. Veamos la siguiente. ¿Cómo se lee esta potencia? 4 al cubo. Se lee 4 al cubo. Muy bien. Para encontrar el resultado de esta potencia, ¿qué número vamos a multiplicar? El 4. ¿Y cuántas veces se debe multiplicar? 3. Porque lo estamos elevando a la 3. Recuerden que el exponente, que es el número pequeñito, nos dice cuántas veces multiplicamos la base, que es el número grande. Entonces, aquí nos dice que debemos multiplicar el 4 en 3 veces. Y esto es 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Correcto. La última potencia, si me ayudan, se lee 2 a la 5. Correcto. Por lo tanto, para encontrar el resultado, vamos a multiplicar el número 2, correcto. ¿Cuántas veces? 5 veces. Esto es entonces
2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Así entonces, 2 a la 5 es igual a 32. ¿Vamos entendiendo, niños? Muy bien. Excelente. Veamos el siguiente ejercicio. Y ahora vamos, a continuar aprendiendo sobre lo que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada también es bien importante a la hora de encontrar números exactos. Por ejemplo, ¿cuántas filas pueden formar los niños que vemos aquí en el dibujo? Se pueden formar en varias filas de diferentes números. Veamos, por ejemplo, si un grupo forma 2 filas, ¿cuántos niños habrían? Si es un grupo de 4, entonces obviamente serían 4 alumnos. 2 por 2. 2 filas de niños por 2 niños en cada fila igual a 4. Veamos la siguiente. Si un grupo forma 4 filas, ¿cuántos niños habrán en total? Serían 16, porque son 4 filas de 4 niños cada una, serían entonces 16 niños en total. Ahora, si en un grupo hay 36, ¿cuántas filas pueden hacerse con esos 36 niños? Veamos. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es encontrar cuántos grupos de niños se pueden hacer con ese grupo de 36. Veamos. Se pueden formar 6 grupos. Si nosotros elevamos estos 6 grupos al cuadrado, o sea, multiplicamos 6 por 6, encontramos que 6 al cuadrado es igual a 36, porque 6 por 6 es 36. A esto se le llama raíz cuadrada. Bueno, este es un ejemplo de potencia, pero vamos a llegar ahorita a lo que es la raíz cuadrada. Fijémonos bien. Si agarramos este resultado y colocamos este símbolo que está aquí, que se llama radical, y colocamos el 36, esto se lee raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Quiere decir entonces que con esos 36 niños podríamos hacer 6 filas exactas de 6 alumnos cada fila. De esa manera entonces estamos introduciendo lo que es la raíz cuadrada. Como pueden ver, la raíz cuadrada se encuentra buscando un número que al multiplicarlo por él mismo nos dé el primer número. En este caso, 6 multiplicado por 6 nos da 36. Quiere decir que 6 es la raíz cuadrada del 36. Para que nos ilustremos mejor, vamos a ver algunos ejercicios a continuación. Muy bien, vamos a continuar aprendiendo más sobre la raíz cuadrada a través del desarrollo de este ejercicio. Tenemos aquí al lado izquierdo una columna con varios planteamientos, a los cuales vamos a irle dando respuesta. Responde el número adecuado para cada uno.
Por ejemplo, el primero dice 3 es la raíz cuadrada de... Si multiplicamos 3 por 3, ¿cuál es el resultado? 9, correctamente. Por lo tanto, 3 es la raíz cuadrada de 9, porque la raíz cuadrada se encuentra a través de un número que al multiplicarlo por sí mismo nos dé precisamente el número que buscamos. Veamos el siguiente. 5 es la raíz cuadrada de... Correcto, de 25. Porque 5 por 5 nos da 25. Por lo tanto, 25 tiene como raíz cuadrada el número 5, porque al multiplicarlo por el mismo número nos da como resultado 25. Veamos la siguiente. 9 es la raíz cuadrada de 81, correcto. Porque 9 por 9 es igual a 81. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 81 es 9. El siguiente. 7 es la raíz cuadrada de... Correcto. 49. ¿Cómo lo supiste? Al multiplicar 7 por 7 tienes como resultado 49. ¿Te fijas que la raíz cuadrada se encuentra al tener un número que al multiplicarlo por el mismo nos dé como resultado ese número que buscamos? Entonces, por lo tanto, 4 tiene que ser la raíz cuadrada de 16, correcto, porque 4 por 4, 16. Muy bien. Y el último, 10 es la raíz cuadrada de... ¿De qué número es raíz cuadrada 10? Correcto, porque 10 por 10 nos da como resultado 100. Veamos otro ejercicio. Aquí tenemos a la inversa. Es la raíz cuadrada de 4. ¿Qué número es la raíz cuadrada del 4? Veamos. ¿Qué número al multiplicarlo por sí mismo nos da 4? Correcto, el 2. Por lo tanto, 2 es la raíz cuadrada de 4. 2 por 2 igual a 4. Entonces, ¿es la raíz cuadrada de 64? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? Tiene que ser 8, porque es el único número que al multiplicarlo por el mismo, o sea, 8 por 8 nos da como resultado 64. Muy bien. Ahora tenemos aquí otro ejercicio en el cual vamos a unir con una línea el resultado que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos raíz cuadrada de 36. Recordando que este signo se llama radical y esto se lee raíz cuadrada de 36 es igual a... Bueno, busquemos aquí en la columna derecha a ver cuál de estos números al multiplicarlo por sí mismo nos da como resultado 36. ¿Ya lo tienes? Veamos. Correcto. La raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 es 36. Veamos la siguiente. Tenemos raíz cuadrada de 121. Raíz cuadrada de 121. ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por sí mismo
nos da como resultado 121. Veamos. 11, correcto. 11. Si tú multiplicas 11 por 11, te da como resultado 121. Y si quieres puedes ir haciendo los procedimientos de multiplicación en tu cuaderno. Veamos el siguiente. Raíz cuadrada de 144. Raíz cuadrada de 144. ¿Cuál es el número de estos de la derecha? ¿Cuál de estos números es la raíz cuadrada de 144? Veamos. El 12. Porque 12 por 12 es 144. Y por último, obviamente, tenemos pues que la raíz cuadrada de 196 sería el número 14. 14, porque al multiplicar 14 por 14, obtenemos como resultado 196. Así que espero que les haya quedado bastante claro en qué consiste la raíz cuadrada de un número y cómo se obtiene. Y ahora vamos a pasar a la unidad 2, donde vamos a conocer un poco más sobre los ángulos, especialmente los ángulos complementarios y suplementarios. Tenemos ahí cuando dos ángulos son ángulos complementarios. Veamos. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ilustrarnos muy bien para que comprendamos cuando dos ángulos se complementan entre sí o son complementarios. Tenemos por ejemplo el ángulo A, que es este que vemos aquí, ángulo A en azul y amarillo, y que tiene un ángulo o una abertura de 58 grados. Por otro lado tenemos el ángulo B, que es este, ángulo B, y que tiene un ángulo o abertura de 32 grados. Por lo tanto, si tú sumas en tu cuaderno la abertura del ángulo A, que es 58, más la abertura del ángulo B, que es 32, vas a obtener como resultado 90. Correcto. El ángulo A más el ángulo B es igual a 90. Entonces, cuando dos ángulos, al juntar sus medidas, nos dan como resultado 90 grados exactos, se dice que son ángulos complementarios. Solo cuando al medir sus dos ángulos nos da como resultado 90. Si nos diera menos o nos diera más de 90, ya no son complementarios. Veamos algunos ejercicios. Tenemos aquí, por ejemplo, en la columna izquierda, tenemos algunas medidas. Por ejemplo, si un ángulo, pero antes leamos la pregunta, ¿cuántos grados mide el complemento de cada ángulo? Aquí tenemos varias medidas. El primer ángulo mide 20 grados. Este pequeño cero en la parte superior derecha de un número significa grados. Entonces, si el primer ángulo mide 20 grados, ¿cuántos grados debe medir el complemento de este ángulo de 20? 70, correctamente, 70 grados. Para que entre los dos, al sumar la medida del primero, que es 20, más la medida del segundo, que es 70, nos dé como resultado 90 grados exactos. ¿Vas entendiendo?
Ahora veamos la siguiente medida. Este ángulo mide 45 grados. Si un ángulo mide 45 grados, ¿cuánto mide su complemento? Para que entre los dos haga 90, el complemento del ángulo de 45 debe ser también de 45. Si tú sumas ambas medidas, vas a encontrar que entre los dos suman 90 grados exactos. Veamos el siguiente ejercicio. Un ángulo de 50 grados. ¿Cuánto debe medir su complemento para que entre los dos midan 90? Correcto, debe medir 40. 50 y 40 hacen 90 grados, o sea, ángulos complementarios. Y por último tenemos un ángulo de 15 grados. ¿Cuánto mide su complemento? 75, correcto. 75. Así entonces estamos aprendiendo sobre los ángulos complementarios. Cómo dos ángulos a través de la medida de su abertura, ¿verdad?, pueden complementarse el uno al otro haciendo una medida exacta de 90 grados. Veamos otro ejercicio. Y ahora te presento aquí varias parejas de ángulos para que me ayudes a saber cuáles de ellos son complementarios y cuáles no. Vamos a dar una manito arriba a los que son complementarios y una manito abajo a los que no lo son. Diga si cada pareja de ángulos son complementarios. Veamos la primera. Aquí tenemos, por ejemplo, un ángulo de 10 grados y aquí tenemos un ángulo de 80 grados. Si los juntamos los dos, ¿cuánta medida hacen? 90. Entonces, ¿serán ángulos complementarios? Claro que sí, porque entre los dos miden 90 grados exactos. Por lo tanto, el ángulo de 10 es complemento del ángulo de 80 y el ángulo de 80 es complemento del ángulo de 10 grados. Veamos la siguiente pareja de ángulos. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados y aquí tenemos uno de 20 grados. 30 más 20 hacen 50 grados. Entonces te pregunto, ¿estos ángulos son complementarios? No, no son ángulos complementarios, porque al sumar sus medidas no hacen 90 grados exactos. Veamos la tercera pareja y tenemos un ángulo de 40 grados y su compañero es de 60 grados. 40 más 60 es igual a 100. Por lo tanto, ¿serán ángulos complementarios? No, correcto. No son complementarios porque su medida sobrepasa los 90. Recuerda que para que sean complementarios, ambos tienen que tener una medida que entre los dos no superen los 90 grados ni tampoco tenga menos, sino que deben ser 90 grados exactos. Veamos la última pareja y tenemos ahí un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. 60 más 30 es igual a 90. Por lo tanto, ¿serán ángulos complementarios? Correcto. Estos sí son ángulos complementarios.
porque entre los dos miden 90 grados. Espero que hayas entendido muy bien sobre los ángulos complementarios. Ahora vamos a hablar de los otros ángulos. Bien, y ahora vamos a seguir aprendiendo sobre los ángulos y vamos a hablar ahora sobre los ángulos suplementarios. Bien, pues, ¿cuándo los ángulos son suplementarios? Vamos a observar la imagen que tenemos aquí al lado izquierdo de la pantalla. Como puedes ver, aquí tenemos una pareja de ángulos. El ángulo A, que es este que estoy señalando, con una medida de 70 grados. Y el ángulo B, con una medida de 110 grados. Entonces, si nosotros sumamos la medida del ángulo A, que es 70, más la medida del ángulo B, que es 110, el resultado que tendremos es 180. Si quieren, pueden comprobarlo ahí en su cuaderno. Entonces, cuando dos ángulos, al medir la medida de su abertura, nos da como resultado 180, entonces decimos que esos ángulos son suplementarios. El ángulo de 70 es suplemento del ángulo de 110 y el ángulo de 110 suplemento del ángulo de 70. Veamos algunos ejercicios. Por ejemplo, ¿cuántos grados mide el suplemento de cada ángulo? Aquí tenemos varios ángulos con diferentes medidas. Veamos por ejemplo el primero. Este ángulo mide 90 grados. Entonces, ¿cuánto debe medir el ángulo suplementario de este ángulo de 90? Para que entre los dos sumen 180, debe tener una medida de 90, correcto. Porque 90 más 90 son 180. Veamos el siguiente. Si un ángulo mide 130 grados, ¿cuánto mide su suplemento? Correcto. Debe medir 50 grados. Porque al sumar 130 más 50, encontramos que entre los dos suman 180. Y cuando dos ángulos suman 180 grados exactos, se dice que son suplementarios el uno al otro. Veamos el siguiente. Si hay un ángulo de 10 grados, ¿cuánto debe medir su suplemento? 170, correcto. Para que al sumar ambas medidas obtengamos 180 grados. Y por último, si un ángulo mide 165 grados, ¿cuánto medirá su suplemento? 15 grados. Para que entre los dos hagan 180 grados. Bien, y para que nos ilustremos mejor sobre los ángulos suplementarios, tenemos un ejercicio más que veremos a continuación. Te presento varias parejas de ángulos a los cuales vamos a darle manito arriba si son suplementarios o manito abajo si no son suplementarios. Veamos el primero o la primera pareja de ángulos. Aquí tenemos un ángulo con una medida de 40 grados y otro con una medida de 140 grados. Si quieres puedes ir haciendo las sumatorias. 40 más 140 o al revés, 140 más 40. El orden de los productos o de los factores no altera el producto. Veamos entonces. ¿Este ángulo de 40 y este de 140 serán suplementarios? Correcto,
son suplementarios, porque al sumar sus medidas obtenemos 180 grados. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un ángulo de 40 y un ángulo de 50. ¿Serán suplementarios? No son suplementarios, porque apenas entre los dos solo miden 90 grados. Y para que sean suplementarios, recordemos que deben medir 180 grados exactos. Veamos la siguiente pareja. Tenemos aquí un ángulo de 120 grados y su pareja de 60 grados. ¿Serán ángulos suplementarios? ¿Hiciste la suma? Claro que son suplementarios, porque su suma da como resultado 180 grados. Y por último, tenemos un ángulo de 105 y un ángulo de 75 grados. Si tenemos estos dos ángulos y sumamos sus medidas, encontramos que entre los dos hacen 180 grados. Por lo tanto, también son ángulos suplementarios. Espero que con estos ejercicios y explicaciones hayas entendido muy bien qué son los ángulos suplementarios y saber diferenciar entre los complementarios y los suplementarios. Recordando que los complementarios son aquellos ángulos que al sumar ambas medidas tenemos como resultado 90 grados exactos. Y cuando dos ángulos al sumar sus medidas tenemos como resultado 180 grados, se llaman suplementarios. Muy bien, y ahora vamos a continuar hablando sobre lo que son los múltiplos y los divisores. Vamos a aprender sobre qué es un múltiplo y cómo se obtiene. Y para eso pues vamos a partir de lo que es el concepto. Ahí tenemos los múltiplos de un número, son los números que obtenemos al multiplicar dicho número por otro número cualquiera. O sea, son aquellos resultados que vamos obteniendo al multiplicar el número por todos los números naturales. Para ello vamos a ver el primer ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos aquí el número 2 y el 4. Vamos a obtener los múltiplos de cada uno de estos dos números. Comenzando con el 2, vamos a obtener los múltiplos del 2 aplicando la tabla del 2 o multiplicando el 2 por todos los números naturales. Comenzando desde 0, por ejemplo, 2 por 0, 0. Ahí tenemos el primer múltiplo, que es 0. 2 por 1, 2. El 2 sería también un múltiplo. 2 por 3 o 2 por 2, 4. 4 también sería un múltiplo. 2 por 3, 6. 6 también sería un múltiplo. Entonces, como pueden ver, los resultados que obtenemos al ir multiplicando el 2 por los números naturales, a eso se le conoce como múltiplos. Así entonces, los múltiplos del 2 serían 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y podemos continuar porque los múltiplos de un número son infinitos. Están hasta donde nosotros queramos llegarlos, ¿verdad? Algo importante también que tenemos que aprender sobre los múltiplos es que no solo se obtienen multiplicando. Por ejemplo, también si queremos obtener los múltiplos del 2, solo vamos sumándole 2 al resultado anterior. Por ejemplo,
0 más 2, 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. Y así sucesivamente. También los múltiplos se encuentran sumando la cantidad del número al cual queremos encontrar sus múltiplos. Veamos el otro ejemplo, que es con el 4. Vamos a obtener los múltiplos del 4, así como lo hicimos con el 2, multiplicándolo por los números naturales. 4 por 0, 0. Ahí tenemos el primero. 4 por 1, 4. Ahí está otro múltiplo. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y así van a ir saliendo todos los múltiplos del 4. ¿Verdad? Entonces aquí los podemos observar muy bien. Por ejemplo, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Todos estos resultados son productos de haber multiplicado el 4 por los números naturales. Por ejemplo, 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. Y así sucesivamente. Como sucede con el 2, también con el 4 podemos encontrar los múltiplos sumándole 4 al resultado anterior. Así, por ejemplo, 0 más 4, 4. 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. Y así. Y podemos llegarlos también pues hasta donde queramos, porque igualmente son infinitos. Para que nos ilustremos mejor en este tema de los múltiplos, vamos a ver un ejercicio que les presento a continuación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los múltiplos de estos números que están aquí. Por ejemplo, tenemos el 3, el 5, el 8 y el 9. Y a la par de cada número hay una serie de números, los cuales vamos a circular aquellos que sean múltiplos de estos números. Vamos a comenzar con el 3. Veamos. ¿Cuáles de estos números son múltiplos de 3? Correcto, el 21. ¿Por qué? 3 por 7 nos da 21. ¿Otro? El 12. Porque 3 por 4 nos da 12. Y también el 60. Porque al multiplicar 3 por 20 nos da 60. Para encontrar los múltiplos del 3, solo vamos sumando también al resultado anterior 3. O sea, vamos aumentando de 3 en 3. Ahora encontremos qué números de estos son múltiplos del 5. Veamos. El 10. Porque 5 por 2 nos da 10. ¿Cuál otro? El 25, que surge como resultado de multiplicar 5 por 5. Y también está el 60, que nos da como resultado después de multiplicar 5 por 12. Ahora encontremos los múltiplos del 8. Recuerda que en el 8 los resultados van aumentando de 8 en 8. Y los encontramos multiplicando el 8 por los números naturales. Por ejemplo, tenemos el 16. ¿Por qué? Porque 8 por 2 nos da 16. ¿Cuál otro será múltiplo de 8? El 32, muy bien.
porque 8 por 4 nos da 32. ¿Tenemos algún otro número que sea múltiplo de 8? El 48. 8 por 6, 48. ¿Será que hay alguno más? 72. ¿Recuerda? 8 por 9, 72. Encontramos 4 múltiplos del 8. Ahora veamos cuántos encontramos del 9. Veamos cuáles de estos números serán múltiplos de 9. El 27. ¿Cuál otro? El 36. 9 por 4, 36. Otro número que sea múltiplo de 9. El 72. Porque 9 por 8 da 72. Como puedes ver, entonces es fácil identificar los múltiplos de un número. Simplemente tenemos que ver si ese número multiplicado, si ese resultado lo encontramos al multiplicar el número por otro número. Por ejemplo, entonces también importante señalar que los múltiplos pues se encuentran sumando, ¿verdad?, el número al resultado anterior. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio más sobre los múltiplos para que terminemos de quedar bien claros con este tema. Y ahora vamos a relacionar con una línea según corresponda. Aquí tenemos, por ejemplo, múltiplos del 4, múltiplos del 5 y múltiplos del 6. Y aquí en estos círculos hay varios números a los cuales vamos a trazar una flecha hasta los números que sean múltiplos de cada número que se pide. Por ejemplo, comencemos con el 4. ¿Cuáles de estos números que están aquí son múltiplos del 4? Tenemos el 0, 24, el 6, el 12 y el 18. Para ti, ¿cuáles son múltiplos del 4? El 0, muy bien. El 0 es un número que es múltiplo de todos los números. Nunca falta. ¿Cuál otro será múltiplo de 4? El 12, muy bien. Recuerda que al multiplicar 4 por 3 nos da 12. ¿Cuál otro será múltiplo de 4? El 24. ¿Qué obtenemos al multiplicar 4 por 6? Muy bien. Y ahí encontramos ya lo que son los múltiplos del 4. ¿Habrá algún otro? Ya no. Solo esos 3. Ahora pasemos al 5. ¿Cuáles de estos números son múltiplos del 5? Perdón. Vamos con el 6 entonces. ¿Cuáles de estos números son múltiplos del 6? Veamos. El 0, que nunca falta. ¿Cuál otro será múltiplo del 6? Recuerda que son los productos de multiplicar el 6 por todos los números naturales. Ajá. Tenemos el 24. El 0 y el 24 son múltiplos del 6. ¿Habrá algún otro? Ya no hay más ahí. Ahora sí, pasemos al 5. ¿Cuáles de esos números son múltiplos del 5? Está el 0, el 15, el 25 y el 5. Tenemos el 15, porque 5 por 3, 15. El 0, que nunca falta.
El 5, porque 5 por 1, 5. ¿Faltará alguno? El 25. ¿Por qué 25 es un múltiplo de 5? Porque si multiplicamos 5 por 5, tenemos como resultado 25. Bueno, niños, espero que les haya quedado claro qué son los múltiplos y cómo se obtienen. Avanzamos ahora. Y ahora vamos a hablar sobre lo que son los divisores. ¿Qué es un divisor y cómo se obtiene? Bueno, los divisores de un número son aquellos que dividen exactamente a otros. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos aquí. Tenemos el número 12. Vamos a encontrar qué números dividen al 12 de manera exacta. Cuando decimos de manera exacta, nos estamos refiriendo a que lo dividen sin que sobre nada. Lo dividen y el residuo de la división nos da 0. A eso se le llama divisiones exactas, cuando no sobra nada, o sea, el residuo es 0. Veamos entonces. El 12. Un número que lo divide exactamente al 12 es el 1. ¿Por qué? Porque si multiplicas 1 por 12, te da como resultado 12. Veamos cuál otro número es divisor del 12. El 2. ¿Por qué el 2? Porque si multiplicamos 2 por 6, el resultado que obtenemos es 12 también. Otro número que es divisor del 12 es el número 3. ¿Por qué el 3? Si multiplicamos 3 por 4, el resultado que obtenemos también es 12. Por lo tanto, estos números que están aquí serían divisores del 12. ¿Por qué? Porque son números que lo dividen de manera exacta. Entonces tenemos que los divisores del 12 serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Esos serían los divisores del número 12. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene 6 divisores. Los divisores, a diferencia de los múltiplos, los divisores sí son finitos, o sea, sí tienen fin, no como los múltiplos que pueden ser infinitos, ¿verdad? Sin fin. Entonces, pero los divisores sí. Hay números que tienen, por ejemplo, solo 2 divisores. Hay números que tienen más de 2 divisores, como en el caso del 12. Veamos algunos ejercicios sobre los divisores para que nos ilustremos mejor. Veamos, por ejemplo, vamos a obtener los divisores del número 10 y del 18. Pensemos qué números pueden dividir de manera exacta el 10. Ajá, muy bien. El 1. Porque 1 por 10 nos da 10. ¿Cuál otro? El 2. Porque 2 por 5 es 10. ¿Cuál otro? El 5. Porque 5 por 2 es 10. Y también el 10, porque 10 por 1
es 10. Algo importante sobre los divisores de un número es que hay dos divisores que nunca faltan. Hay dos divisores que todos los números los tienen y son el 1 y el mismo número. En este caso, el 1 y el 10. Veamos aquí en el 12 también. El 1 y el 12. Como pueden ver, el 1 y el mismo número son dos divisores que nunca faltan en un número. Ahora, así como obtuvimos los del 10, obtengamos los divisores del 18. Piensen, ¿qué números dividen al 18 de manera exacta? Muy bien. Está el 1, porque 1 por 18 es 18. El 2, porque 2 por 9, 18. También está el 3, porque 3 por 6 nos da 18. Luego está el 6, porque 6 por 3 también es 18. Enseguida sigue 9, porque 9 por 2 es 18. Y también está el mismo número que es el 18. Como puedes ver, el número 18 tiene mayor cantidad de divisores que el número 10. El número 18 tiene 6 divisores, mientras que el número 10 solo tiene 4. Así entonces, la cantidad de divisores entre un número y otro puede variar, a diferencia de los múltiplos que pues son infinitos y se llegan hasta a donde uno desea llegarlos. Muy bien. Vamos a mostrar un ejercicio más para que nos ilustremos mejor sobre el tema de los divisores. Y así como hicimos con los múltiplos, vamos a identificar relacionando con una flecha los divisores de cada número, comenzando con el 5. Piensen cuáles de estos números que están aquí son divisores del 5. Ajá, ya tienen el primero, el 1. Recordemos que el 1 es un divisor que nunca falta. Todos los números tienen como divisor el 1. ¿Cuál otro es divisor del 5? El 5, porque 5 por 1 es 5. ¿Habrá algún otro número que sea divisor de 5? No hay más. El 5 solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número que es el 5. Veamos el siguiente número, que es el número 20. Busquemos los divisores del 20. A ver cuáles encontramos. Divisores de 20. El 1. ¿Cuál otro de estos números divide al 20 de manera exacta? O sea, sin que sobre nada. El 10, porque 10 por 2 es 20. ¿Habrá algún otro número que divida el 20 de manera exacta? El 4. 4 por 5 es 20. ¿Algún otro número que divida al 20 de manera exacta? El 5. Porque 5 por 4, 20. Así entonces el número 20 le hemos encontrado 4 divisores. Ahora veamos con el número 12. A ver qué divisores
encontramos que sean del número 12. Veamos. El 1, que nunca falta. ¿Cuál otro número divide al 12 de manera exacta? El 2, porque 2 por 6 es 12. ¿Habrá algún otro? El 4, porque 4 por 3 es 12. Así entonces hemos aprendido de manera sencilla qué son los divisores y cómo se obtienen, entendiendo que son aquellos números que dividen exactamente a otro número, y que al contrario de los múltiplos, los divisores son finitos, o sea, no son como los múltiplos que no tienen fin. Los divisores tienen un cierto número diferente de cada número. Cada número tiene una cantidad de divisores diferente, ¿ya? Desde números que solo tienen 2 hasta números que pueden tener 6 o más divisores. Ahora que ya hemos aprendido sobre los múltiplos y los divisores, vamos a aprender a obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 2 o más números. Para ello, pues vamos a comenzar aprendiendo sobre cómo obtener el mínimo común múltiplo. Te presento una situación a la que te invito a que leas conmigo. Juana, Leonardo y José acuden a la piscina desde el 31 de enero. Juana va cada 2 días, Leonardo cada 3 y José cada 4 días. La pregunta es, ¿qué días de febrero acuden los 3 simultáneamente a la piscina? Para ello, vamos a aplicar el procedimiento que aprendimos sobre los múltiplos para encontrar en cuál de los días del mes de febrero irían los 3 niños juntos a bañar a la piscina. Veamos, por ejemplo, en el caso de Juana, ¿cada cuántos días va Juana? Cada 2 días. Por lo tanto, vamos a sacarle los múltiplos al número 2. Y sabemos que los múltiplos del 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Los vamos a llegar hasta 28 para este ejercicio. Ahora vamos a sacar los múltiplos de Leonardo, que va cada 3 días. Entonces los múltiplos del 3 serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, hasta 33 los vamos a dejar. Y por último tenemos a José, que va cada 4 días. Entonces vamos a obtener los múltiplos del 4, que son 4, 8, 12, 16, 20, hasta 40 les vamos a llegar. Ahora que ya tenemos los múltiplos de los días que va cada uno de los niños a la piscina, en el caso de Juana va cada 2 días, por eso va aumentando de 2 en 2. En el caso de Leonardo, él va cada 3 días, por eso sus múltiplos van aumentando de 3 en 3. Y en el caso de José, va cada 4 días, por eso va aumentando de 4 en 4. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar qué múltiplos se repiten tanto en los días de Juana, como en los días de Leonardo, como en los días de José. Veamos, ¿qué números están repetidos en cada uno de los niños? Observen. Vamos a ir encontrándonos de menor a mayor. Vamos a ver.
sería el 12, que se repite en los tres, aquí, aquí y acá. ¿Cuál otro número se repite en los tres niños? ¿Cuál otro múltiplo se repite en los tres niños? Veamos. El 24, muy bien, el 24. Entonces, hay dos números o dos múltiplos que están repetidos en los tres niños, que es el 12 y el 24. Por lo tanto, estos múltiplos que se repiten, les vamos a llamar múltiplos comunes. ¿Por qué? Porque están en común entre los tres, entre las tres filas de múltiplos. Entonces a eso les vamos a llamar múltiplos comunes. Ahora bien, vamos a sacar aparte esos múltiplos comunes. ¿Cuáles fueron? Múltiplos comunes de 2, 3 y 4 serían el 12 y el 24. El 12 y el 24 son los dos múltiplos que se repiten los 3 días. Ahora bien, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de estos tres números? Para encontrar el mínimo común múltiplo, solo tenemos que fijarnos cuál es el menor de los múltiplos comunes. ¿Cuál de los dos números es menor? ¿El 12 o el 24? El 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 sería el 12. Eso significa que el día en que los niños van a ir juntos a bañar, el mismo día a la piscina, sería el día 12 de febrero. Ese sería el día que irían juntos a bañar. También irían el 24, pero el primer día que irían a bañar juntos sería el 12. Y a eso se le llama mínimo común múltiplo, o sea, el menor de los múltiplos comunes. Ahí tenemos entonces lo que es la definición de lo que es el mínimo común múltiplo. Y si gustan leerlo conmigo, lo pueden hacer. También lo pueden copiar en su cuaderno para que se ilustren mejor. El mínimo común múltiplo, que se abrevia, ¿verdad? Su sigla es MCM, mínimo común múltiplo. De dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes, diferente de 0. Porque recordemos que el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces, no se toma en cuenta el 0, sino el resto de múltiplos que salgan comunes entre dos o más números. Y el menor de ellos, pues se le conoce como mínimo común múltiplo. Como lo vimos en el ejemplo anterior, encontramos que habían dos múltiplos comunes entre los tres números, que era el 12 y el 24. Los sacamos aparte y escogimos cuál era el menor de todos y encontramos que era el 12. Por lo tanto, este es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4. Bien, niños, espero que con este ejemplo y esta explicación nos haya quedado bastante claro lo que es el mínimo común múltiplo y la forma de encontrarlo. Ahora vamos a aprender a obtener lo que es el máximo común divisor. Para ello les voy a presentar una situación que vamos a leer juntos y dice así: Juan Pérez quiere cubrir una pared de 156 centímetros de largo hasta una altura de 132 centímetros con la menor cantidad de losetas cuadradas. Como pueden ver, ahí está Juan y está pensando él, ¿verdad?, qué tamaño de loseta debe usar para que se le vaya la menor cantidad de piezas
en esa pared que él quiere cubrir, entendiendo que una loseta pues es un pedazo de cerámica, como nosotros le decimos. La pared es de 156 centímetros de largo y quiere llegar hasta una altura de 132. Para eso tendríamos que sacar el máximo común divisor de 156, que es el largo de la pared, y de 132, que es la altura de la pared que quiere cubrir Juan. Entonces, ¿cuáles son los divisores comunes entre los dos números? Para ello, pues primero tenemos que obtener los divisores de cada número. Por ejemplo, divisores de 156 sería el 1, que nunca falta, el 2, porque 2 por 78 nos da 156, el 3, porque 3 por 52 nos da 156, el 4, porque 4 por 39 nos da 156, el 6, porque 6 por 26 es 156, también el 12, porque 12 por 13 nos da 156, también está el 13, porque 13 por 12 es 156, y así sucesivamente hasta llegar al mismo número, que es 156. Todos estos números son divisores del 156 porque lo dividen de manera exacta. Como pueden ver, el 156 tiene bastantes divisores. Entre más alto es el número, más divisores tendrá. Ahora obtengamos de la misma manera los divisores de 132. 132. Ahí los tenemos. Tenemos el 1, que siempre está. El 2, porque 2 por 66 es 132. El 3, porque 3 por 44 es 162. El 4, porque 4 por 33, 132. El 6, porque 6 por 22, 132. El 11, porque 11 por 12, 132. El 12, porque 12 por 11, 132. Y así sucesivamente van saliendo los divisores hasta llegar al mismo número, que es 132. Ahora que ya los tenemos los divisores, así como hicimos en el mínimo común múltiplo, que buscamos los múltiplos comunes, ahora aquí vamos a buscar los divisores comunes. O sea, los divisores que se repiten tanto en el 156 como en el 132. Obsérvenlos muy bien y díganme cuáles son. El 1, el 2, 3, 4, el 6 y el 12. De ahí el resto ya no se repiten. Entonces, esos números que se repiten, o esos divisores que están repetidos en ambos números, les vamos a llamar divisores comunes. Entonces los divisores comunes de 156 serían, de 156 y 132 serían 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ahora bien, de esos divisores comunes, vamos a buscar cuál de ellos es el máximo común divisor. Para ello, a diferencia del mínimo común múltiplo, en el que buscamos el menor de los múltiplos comunes, aquí en el máximo común divisor se busca el mayor de los divisores comunes.
¿Cuál es el mayor de los divisores comunes en este caso? Veamos. Es el 12. Correcto, el 12. Por lo tanto, el máximo común divisor de 156 y 132 sería 12. Entonces, ¿cuánto debe medir las losetas más grandes si Juan quiere cubrir esa pared hasta una altura de 132 centímetros? Deben ser losetas de 12 centímetros, correcto, de 12 centímetros. Ese sería el mayor tamaño que puede utilizar él para lograr cubrir esa altura. Bueno, y para terminar, pues tenemos la conceptualización de lo que es el máximo común divisor, que su sigla es MCD, máximo común divisor. Y también es importante señalar que el máximo común divisor se escribe en mayúscula MCD, mientras que el mínimo común múltiplo, para no confundirnos, se escribe en minúscula MCM. Entonces el máximo común divisor MCD de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes, como lo pudimos observar aquí. De todos los divisores comunes que encontramos en 156 y en 132, los sacamos aparte y escogimos el mayor, encontrando que es el número 12. Esperando que esta clase les haya servido de mucho y pidiéndoles que den me gusta y se suscriban a nuestro canal. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima. Y les dejo un saludo muy especial. Cuídense mucho y recuerden que les queremos mucho.